Muy buenos días a todos, muchachos. Vamos a conversar hoy referente al capítulo segundo de los delitos contra la familia. Ya habíamos tenido la oportunidad de adentrarnos en varios tipos penales, fincándonos sobre todo en el delito de la violencia intrafamiliar. En esta ocasión vamos a tratar de varios tipos penales, comenzando por el de explotación de menores de edad, el cual fue anexado en el código a través de la ley 1453 del año 2011, su artículo 93. Este delito dice lo siguiente: el que utilice, instrumentalice, comercialice o mendigue con menores de edad directamente o a través de terceros incurrirá en prisión, y establece una pena. Y dice después que el menor será conducido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para aplicar las medidas especiales de protección. Aquí hay un punto importante en este tipo penal, y es que la Corte ha señalado a través de la sentencia C464 del 9 de julio del año 2014 la protección especial que se debe dar a los menores de edad, sobre todo cuando estos son sometidos a mendicidad. La Corte ha dicho que ese término es exequible y que se tipifica exclusivamente cuando se utiliza a menores en el ejercicio de prácticas de mendicidad y en ejercicio autónomo de la misma en compañía de los menores. Este es un tema que parece se da mucho socialmente. Yo creo que todos coincidirán conmigo que es muy común salir a la calle y observar padres de familia que debido a sus condiciones económicas precarias comienzan a mendigar en las calles, casi que utilizando a los menores como una forma de generar lástima y provocar que las personas puedan entregarle a estos menores de edad ese dinero que ellos están solicitando. Entonces, básicamente, el sujeto pasivo de este comportamiento son esos menores de edad que terminan siendo sometidos a una situación de explotación. Claramente, la tutela jurídica acá sería a través de dos aspectos fundamentales: no solamente la protección de la familia, sino la protección también de esos menores que terminan siendo el objeto material de este tipo de comportamientos. Este es un delito de resultado, por lo tanto admitiría la tentativa como dispositivo amplificador del tipo. Y lo que por último podríamos señalar básicamente es que este delito autónomo hay que tenerlo muy en cuenta cuando básicamente digamos, es diferente a otros tipos penales cuando se tratan de explotación de personas por trata de personas. Aquí claramente estamos hablando de que la persona está utilizando al menor, pero fíjense que es indeterminado, o sea, no establece como elemento constitutivo del tipo que sea una persona que pertenezca al núcleo familiar del menor. Básicamente, independientemente de que no sea del núcleo familiar del menor, se deja entrever que existe una seria complicidad del padre, el cual se anuncia en la norma que puede también ser sujeto activo de la conducta por permitir que se utilice al menor para este tipo de práctica. O sea, que se puede realizar de manera directa o de manera indirecta. Hay otro tipo penal de este bien jurídico, como está en el capítulo tercero, que habla de la adopción irregular. Este tipo penal refiere lo siguiente: el que promueva o realice la adopción sin cumplir los requisitos legales correspondientes o sin la respectiva licencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adelantar programas de adopción o utilizando prácticas irregulares lesivas para el menor, incurrirá en prisión. Básicamente observamos que este delito tiene muchos ingredientes normativos, puesto que en primer punto habla de que realice un trámite de adopción irregular. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que determinar acá es cuándo una adopción es irregular. La norma ya comienza, digamos, a dar luces sobre esto, partiendo de la idea de que no solamente se debe seguir un procedimiento, sino que señala que la adopción en Colombia es únicamente avalada a través de la intersección o intermediación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al punto que señala que cualquier persona que realice estos actos de adopción
sin que cuente con el aval del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también estaría en curso en la comisión de esta conducta. Esta conducta tiene un aumento punitivo de 3/4 partes de la pena cuando la conducta se realizara con ánimo de lucro, es decir, que el fin fundamental o el ingrediente subjetivo que se persigue con este tipo de acción irregular sea obtener un lucro. Y también se establece cuando el copartícipe se aproveche de su investidura oficial o de su profesión para realizarla, es decir, que sea una persona que tenga un cargo público y aprovechando ese cargo público realiza los trámites de la adopción irregular, es decir, sin el cumplimiento de los requisitos y de las normas que en Colombia están dadas para establecer lo referente a la adopción. Otro tipo penal que se encuentra dentro de este bien jurídico de la familia es el delito de la inasistencia alimentaria. Sin embargo, vamos a hacer un break y antes de adentrarnos en el delito de inasistencia alimentaria, del cual vamos a hacer un análisis especial, vamos a avanzar a otros tipos penales que se encuentran en este mismo capítulo, como sería la malversación o dilapidación de bienes familiares. ¿Qué dice este tipo penal? Dice lo siguiente: el que malverse o dilapide los bienes que administre en ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, en ascendientes, adoptante, cónyuge o compañero permanente, incurrirá en prisión, siempre que la conducta no constituya un delito sancionado con una pena mayor. Fíjense que este delito tiene una finalidad que es proteger el patrimonio económico de la familia y básicamente reconoce en la existencia de factores, algunos biológicos y otros de tipo legal, la posibilidad de que alguien comience a ejercer la administración de bienes de menores de edad o de personas que por su condición biológica o de edad cronológica no están en ese momento habilitados por el Código Civil para realizar una administración directa de sus bienes. Desde ese punto de vista, entonces, mire que no solamente se establece la posibilidad de que el padre, quien es el que ejerce la patria potestad de administración de los bienes del hijo, incurra en la conducta, sino también aquellas personas que de pronto, sin ser padres, tienen la tutela o la curatela de esa persona, que no solamente es descendiente, sino también puede ser cónyuge o compañero permanente o incluso el ascendiente en aquellos casos, digamos, en donde la persona por alguna declaración de interdicción no puede de manera directa administrar sus bienes. Coloquemos un ejemplo sencillo: una anciana de 90 años, no sé, por decir alguna edad, tiene de pronto algún tipo de afectación mental y esta no puede administrar de manera directa sus bienes y ha sido declarada interdicta por parte de un juez, y la tutela de esa administración de los bienes se le asignaron a uno de los hijos y este dilapida hace una mala administración de esos bienes y necesariamente esto conduce a un desmedro del patrimonio familiar que tenía esa persona. Claramente estaría incurriendo en esta conducta. La norma habla que es un delito subsidiario, es decir, que si se comete con esta mala administración otro tipo penal de lo que establece el código, claramente se extrae de este tipo penal y estaría la persona incurso en esa otra conducta. Bien, yo creo que no ofrece mayor complejidad desde el punto de vista del análisis jurídico de este comportamiento, por lo tanto, continuemos con el capítulo 5 que habla del incesto. El incesto es aquella conducta que establece que el que realice algún tipo de acceso carnal u acto sexual con ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo o con su hermano o hermana incurrirá en prisión. Claramente esto obedece, digamos, a un aspecto eminentemente cultural, en donde nosotros rechazamos cualquier tipo de contacto sexual que pueda existir entre personas que tengan un vínculo tan estrecho como sería el padre con el hijo, la madre con el hijo, los hermanos. Hay otras culturas en donde es aceptado este tipo de prácticas, pero en nuestra cultura de tradición occidental no es aceptada en lo absoluto. Y por ello se tipifican este tipo de comportamientos y que claramente pueden entrar a concursar
con conductas como el acceso carnal violento o el acto sexual abusivo o el acceso carnal abusivo, que son conductas que se encuentran tipificadas en el capítulo de delitos contra la libertad y formación sexual. Lo que sí no puede suceder, y esto ha sido muy clara la Corte, y ha establecido la imposibilidad de que se dé el concurso entre el comportamiento del delito de incesto, perdón, y la circunstancia específica de agravación que se contempla en el capítulo de delitos contra la libertad y formación sexual. Es decir, la Sala de Casación Penal, en sentencia del 31 de octubre del año 2012, bajo el radicado 33.157, ha sido muy clara y enfática en que existe una incompatibilidad entre el delito de incesto y la agravante por parentesco que se establece en los delitos sexuales. Yo creo que no hay que hacer un análisis muy profundo. Este comportamiento o ese delito de incesto ya, digamos que en términos coloquiales todos lo conocemos, sabemos hacia dónde se va dirigido. Lo que teníamos que tener muy claro es, digamos, a quién cubre esa prohibición. Estamos hablando de relaciones totalmente consentidas, es decir, acá no estamos hablando de un elemento de violencia, claramente estamos hablando de relaciones consentidas que se dan entre una persona con una ascendiente, padre, abuelo, descendiente, hijo, nieto, y hermanos, e incluso cuando existe un vínculo civil, quiere decir por lo menos entre un adoptante y un adoptivo. Por lo tanto, aquí la conducta estaría cometida, o el sujeto activo sería cualquiera de las dos personas pues, del grupo familiar que deciden realizar este acto sexual, repito que es totalmente voluntario, siendo el sujeto pasivo el Estado y la familia, o sea, no sería un sujeto pasivo una de las dos personas que se encuentran en el extremo de la relación sexual, porque se supone que es consentida y que ambos están decidiendo estar en esta relación. Sería interesante plantearnos desde este punto de vista, entonces, qué pasaría si sería entre un padre y un hijo menor que tenga la minoría, o sea, menor de 14 años, que recordemos es el extremo cronológico que establece la norma a partir del cual la persona no puede prestar su consentimiento para una relación sexual. Y claramente, entonces, estamos que ese extremo cronológico daría lugar a que la víctima o la persona menor de 14 años que actuaría en esa relación también fuese sujeto pasivo, pero de la conducta sexual abusiva que concursaría para efectos del mayor de edad que accede a esa menor, concursaría con el delito de incesto. Pero ya esa otra persona sí no tendría, digamos, una responsabilidad porque se entiende que no podía prestar su consentimiento para una relación sexual. Bien, hay otra conducta que tiene que ver con la supresión, alteración o suposición de estado civil. ¿Qué dice esta conducta? Artículo 238. El que suprima o altere el estado civil de una persona o haga inscribir en el registro civil a una persona que no es hijo o que no existe, incurrirá en prisión. Aquí básicamente estamos hablando de dos situaciones concretas. Una, cuando la persona suprima una información válida o necesaria dentro del estado civil, o altere el estado civil de la persona, obviamente, en términos en donde no hay, más bien, lo explico de una manera más sencilla para que no se preste a confusión. Hay procesos que se dan ante la jurisdicción civil en donde se puede realizar modificaciones del estado civil de las personas. No estamos haciendo referencia a esto. Estamos haciendo referencia a circunstancias en que de forma dolosa se entra a cambiar o alterar la información que tiene el estado civil de las personas, o cuando se realiza el registro de una persona que no es hijo de esa persona que hace el registro o que simplemente no existe. Ojo, este comportamiento debe ser totalmente doloso, o sea que si yo creo falsamente que alguien es hijo mío y lo registro y no lo es, pero yo creo falsamente que lo es, no estaríamos frente a una conducta dolosa, por lo tanto no se estaría cometiendo este tipo de delitos.
pensaría yo que este comportamiento está claramente o concursaría claramente frente a esta forma de la conducta de registrar a un hijo que no es mío, en lo que sería también el delito de obtención de documento público falso, porque claramente se está logrando obtener un documento público que, aunque es verdadero en cuanto a su estructura, está señalando una falsedad. Por lo tanto, existiría una falsedad ideológica en la información que surge de ese documento, pero que no está dada por el funcionario público que expidió el documento, sino porque la persona realizó los trámites para engañar a ese funcionario. También podría haber incluso delitos de fraude procesal, etcétera, y que todas estas pueden concursar con esta conducta de supresión, alteración o suposición de estado civil. Bien, creo que ese es, digamos, el análisis que podríamos hacer de este tipo de delitos. Entonces, ahora sí nos adentraremos y vamos a compartir pantalla para analizar en concreto el delito de la inasistencia alimentaria. Bien, creo que aquí ya estamos compartiendo pantalla. ¿Qué dice el tipo penal de la inasistencia alimentaria? Dice: el que se sustraiga sin justa causa de la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptantes, adoptivos, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será de prisión de 32 a 72 meses y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia se cometiera contra un menor. El parágrafo primero dice: para los efectos del presente artículo se tendrá por compañero o compañera permanente únicamente al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años en los términos de la Ley 54 de 1990. En los eventos tipificados en la presente ley se podrá aplicar el principio de oportunidad. ¿Qué observo acá? Primero que todo, es que este es un delito que tiene una naturaleza eminentemente patrimonial, pudiéramos decir económica, bajo el entendido de que el padre o la persona que deba suministrar alimentos a otra persona, y los sujetos pasivos ya enseguida lo señala, que sea ascendiente, descendiente, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero permanente, y que sin justa causa se sustraiga de esa obligación, incurrirá en la pena establecida en esta norma, la cual se agrava cuando el sujeto pasivo del comportamiento es un menor de edad. Me parece que es interesante entonces que miremos que hay varios elementos. El primero, que debe ser sin justa causa. Esto es un elemento que acá entraría a ser constitutivo también del dolo, porque si existe una situación concreta que impida que esa persona cumpla con su obligación de alimentar a esa persona a quien le debe alimentos, claramente no estaríamos incursos en este tipo de comportamiento. Igualmente, se tiene un aspecto importantísimo, y es que la obligación, o hay que analizar más bien en qué consiste la obligación de dar alimentos. Todos sabemos que la obligación alimentaria no es únicamente lo que tiene que ver con la comida, sino también tiene que ver con otros aspectos como sería la educación, aspectos relacionados con la recreación, el vestido, etcétera, y es importante que tengamos claro eso. Otros conceptos que son importantes que tengamos claro acá es lo que tiene que ver con los alimentos congruos, que son aquellos que se le deben al hijo y que se determinan por la capacidad económica del alimentante. No estamos hablando simplemente de los alimentos necesarios, que son los que de pronto se le pueden deber a otra persona diferente a los hijos, sino alimentos congruos, que son, repito, los que se le deben al hijo de acuerdo a la capacidad económica que tenga el padre. En lo que tiene que ver con los alimentos necesarios, que es el que se le debería, digamos, al cónyuge o compañero permanente, o incluso a los ascendientes, aquí claramente se establece que es lo necesario para la plena subsistencia y satisfacción de las necesidades básicas de esa persona. La norma hace una claridad que me parece interesante, y es que para los efectos de esta ley se entenderá como compañero o compañera permanente únicamente aquellas personas que
hayan tenido un vínculo marital que haya superado el término de los 2 años establecido en la Ley 54 de 1990. Me parece que es interesante porque esto marca, digamos, una diferencia con la concepción que se tiene en otro tipo de delitos de la familia, como es el caso del delito de la violencia intrafamiliar, ya que en el delito de la violencia intrafamiliar ese término de 2 años únicamente se tiene en cuenta para efectos patrimoniales, es decir, de nacimiento de esa unión marital de hecho, ese vínculo jurídico de los bienes adquiridos durante ese tiempo que las personas convivieron, pero se aleja totalmente del concepto que tiene que ver con el tiempo en cuanto a la violencia, es decir, que si la violencia se ejerce, así las personas lleven conviviendo 2 o 3 meses, pero teniendo el ánimo de permanencia en el tiempo, estaría frente al delito de inasistencia alimentaria, así no se haya cumplido el término de los 2 años. Cosa diferente a lo que sucede en el delito de inasistencia alimentaria, por eso señalaba en un principio que a mi juicio tiene un concepto eminentemente patrimonial, y acá sí se requiere, para efectos de poder determinar una obligación alimentaria entre compañeros y cónyuges que hayan superado los 2 años. Bien, un segundo por favor. Bueno, este delito es un delito que por sus características o clasificación es de mera conducta, lo que quiere decir que no admite tentativa, que si la persona o el solo hecho de sustraerse de la obligación ya estaría incurriendo en el comportamiento o en la conducta. Así, la persona finalmente por otro medio, digamos otro familiar, suple esa necesidad. Así pase eso, igual estaríamos frente a la conducta de inasistencia alimentaria. Es general, de lesión, es simple, es completo, de conducta permanente, y este es un punto importante porque no se extingue en un solo momento, sino que siempre que permanezca en el tiempo la insatisfacción de la obligación alimentaria se va a ir prolongando en largos periodos de tiempo. Y a mí me parece que es interesante que aclaremos esto porque básicamente no es que si, por ejemplo, yo tengo la obligación de dar una cuota alimentaria de $1.000.000 de pesos a mis hijos y yo me sustraigo de esa obligación alimentaria durante el mes de enero, entonces ya durante el mes de febrero estamos en otro delito, durante el mes de marzo estamos en otro delito y así sucesivamente estamos en concursos homogéneos sucesivos del comportamiento. Estamos hablando de un delito que se prolonga en el tiempo, durante el tiempo que dure la no cumplimiento de la obligación alimentaria. Como el caso del secuestro, mientras que la persona dura retenida, se prolonga en el tiempo la existencia de la conducta punible. Acá también es un delito de conducta permanente. Por lo tanto, el periodo de prescripción de esta acción se comenzará a contar en el momento en que cese la obligación de brindar alimentos. Otra cosa importante que tenemos que decir que el objeto jurídico de protección acá es la familia. El sujeto pasivo sería el ascendiente, descendiente, adoptante, adoptivo, cónyuge, el menor de edad, en el caso de los descendientes, o el compañero permanente, con las claridades que ya hicimos en precedencia. Y también es importante señalar que existen unos elementos normativos que ya los mencionamos también, como es la obligación de alimentaria y los términos que se tuvieron en cuenta para determinar la calidad del sujeto pasivo de estos comportamientos. Ya lo habíamos dicho que es un delito de modalidad dogmática evidentemente dolosa, y sobre este aspecto también habíamos hecho la claridad que estamos frente a una situación en la cual la persona no tenía la posibilidad o el hecho de poderse sustraer de esta obligación con justa causa genera una tipicidad del comportamiento, lo que quiere decir que el dolo debe ir acompañado de una posibilidad de cumplir con la obligación alimentaria, ya que cualquier tipo de imposibilidad sería una situación que permitiría excluir la responsabilidad penal en estos casos. Bien. Este delito tiene unas circunstancias de agravación punitiva. ¿Qué dice la norma? Dice, la pena señalada en el artículo anterior, es decir, de inasistencia alimentaria, se aumentará hasta una tercera parte si el obligado, que debe suministrar alimentos, con el propósito de sustraerse de esta prestación alimentaria, fraudulentemente oculta
disminuye o grava su renta o patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una obligación alimentaria y esta obligación me la determinan de acuerdo a mi capacidad económica, citar un ejemplo, yo me gano 2 millones de pesos y tengo la obligación de suministrar alimentos por 700.000 pesos a mis hijos. Esa es la cuota alimentaria. Y resulta que para evitar o para disminuir esa cuota alimentaria o para sustraerme de la misma, yo provoco que me realicen unos embargos a mi cuenta o gravo mi patrimonio o escondo mis otros ingresos para de una u otra manera burlar el cumplimiento de esta obligación alimentaria. Claramente esto es una conducta que se agrava porque demuestra una mayor intensidad del dolo en cuanto al no querer cumplir con esa obligación alimentaria. La clasificación de esta circunstancia de agravación es igual a la señalada con antelación. Claramente aquí existe un análisis que se debe hacer y es la realización de ese tipo de comportamiento, es decir, tendríamos que mirar cuando la persona, digamos, puede gravar con renta el patrimonio o cuál sería esa circunstancia de disminución del mismo para poder determinar entonces a ciencia cierta la posibilidad de aplicar esta circunstancia de agravación punitiva. Entonces, es muy claro que este delito precisamente combate ese deber de solidaridad que se tiene dentro del seno de la familia, porque es evidente y es obvio que claramente todos, frente a las personas con las que compartimos el núcleo familiar, tenemos un deber de solidaridad. Y desde ese punto de vista, ese deber de solidaridad es lo que hace que la persona deba suplir todas aquellas necesidades que tenga la persona que hace parte de su núcleo familiar. En el caso de los padres, evidentemente, cuando ya, digamos que los padres ya cumplieron con nosotros nuestro deber, nos queda esa obligación de solidaridad frente a los padres y que de una u otra forma, siempre que exista la necesidad, y aquí quiero ser muy claro, porque es que la obligación alimentaria, recuerdo un concepto que es de derecho de familia, que es el fundamento plausible, y ese fundamento plausible determina dos aspectos. Un primer aspecto es la capacidad económica del alimentante y un segundo aspecto, la necesidad económica del alimentado. Fíjate que si yo soy hijo de una persona que tiene todas las posibilidades de cumplir con sus necesidades básicas, si bien es cierto existe una obligación alimentaria, pues básicamente tendríamos que decir que frente a ese caso concreto no existe una necesidad por parte del alimentado, es decir, frente a esa persona que se tiene el deber, no existe claramente una necesidad de esa persona como para invocar ese deber de solidaridad frente a mí. En el caso de los hijos menores, pues puede suceder el caso, se han visto casos, donde hay niños que de pronto, al contrario, tienen más dinero que el padre. Vamos a suponer que hay un niño que es un genio o es un talento, trabaja en la televisión, qué sé yo, y resulta que ese niño recibe una gran cantidad de dinero por producto de regalías. Fíjese que frente a esa situación existe claramente ese deber de solidaridad, deber de cumplir con la obligación del menor, pero básicamente en este momento el fundamento plausible no se activaría, ya que no habría esa obligación por parte o esa necesidad por parte del alimentado, que es de la persona que tendría yo la obligación de suministrar alimentos. Casi que acá se daría más ese otro tipo penal que ya analizamos con antelación, que es el que tiene que ver con una indebida administración de esos bienes de ese menor. Pero en fin, a lo que finalmente quiero decir ya como conclusión es tener en cuenta varios elementos. El primero, que esto se funda en un deber de solidaridad. Segundo, que debe ser sin justa causa, es decir, que si definitivamente la persona no tiene con qué, y yo he tenido muchos casos en los que he podido percibir situaciones concretas en donde personas que tienen obviamente una obligación no tienen la capacidad para hacerlo. Yo por eso siempre he determinado como una forma de defensa válida en este tipo de procesos, que si de pronto la cuota alimentaria que tiene la persona es de 1 millón de pesos y resulta que la persona por situaciones apremiantes no pudo ese mes pagar el 1 millón de pesos y tiene apenas 700, pague los 700, porque así, digamos, pudieran accionarlo desde el punto de vista
de un proceso ejecutivo de alimentos, pero no podrían accionarlo desde el punto de vista penal, habida cuenta de que la persona no se está sustrayendo sin justa causa de su obligación de alimentar. Esta persona está dando en ese momento hasta donde pudo y desde ese punto de vista no estaría incurriendo en esta conducta porque se desnaturalizaría ese elemento del dolo que claramente es estructural dentro de este tipo de comportamientos. Entonces, a la información que ya tuvimos con antelación, vamos con el objetivo. Agradezco a todos ustedes su amable permanencia en este video. Espero que les sea de utilidad. Aquí se le dan varios tips o se le van a dejar varios tips para que ustedes puedan de pronto identificar aspectos como la antijuricidad y la culpabilidad en este tipo de conductas, concretamente en las circunstancias de agravación del delito de inasistencia alimentaria. Les envío como siempre un fuerte abrazo, agradezco su atención y en los próximos días estaré enviando nuevos videos con otros tipos penales para efectos de que podamos avanzar en este curso de penal especial. Muchísimas